presento, este es mi primer video oficial completamente en español. Mi nombre es Elvira, pero también me conocen como Vira. Em, en este canal hago videos estilo de vlogs, cosas de día en día, sobre mi trabajo, mi vida, mis intereses, etcétera. Y me quiero presentar con ustedes con mi primer video, siendo este en particular, porque es una experiencia que tuve, que creo que es interesante y que también le va mucho al tema de octubre, siendo que ahorita estamos en Halloween, en todo lo de miedo, de terror. Entonces, esta historia es una historia personal que me ocurrió a mí hace muchos años y creo que va a ser una muy buena historia para contar en el canal como mi primer video oficial completamente en español para así introducirme, que me conozcan un poquito más, que sepan un poco más de mí y así contarles mi historia. Ojalá les guste. Déjenme saber si les gustaría más videos en español. Yo trato de hablar español todos los días. Nací aquí en Estados Unidos, pero mi primer lenguaje es el español. Entonces, para mí es un honor poder brindarles un video especialmente y completamente en español para que me conozcan y puedan entender un poco más sobre mí. Y ojalá les encante mi canal. Esta historia sucedió ya hace más de 12 años. Yo actualmente tengo 34 años y en ese entonces yo tenía entre 18 y 20. Estaba joven, o apenas acabé de salir de high school, la preparatoria, o todavía estaba, pero estaba como a puntos de salir o todavía. En ese momento yo estaba saliendo con un muchacho y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner, mira, mi gato, se acaba de salir, abre la puerta sola. Anyway, em, le vamos a poner a este muchacho el nombre de Adrián, por decir un nombre, porque no se llama así, por si las moscas. Em, Adrián y yo habíamos salido ya un rato, tenemos tiempo saliendo. Él, así como yo, nació y se crió en una familia hispana, católica romana, así como yo. A mí mis padres me llevaban a misa los domingos, era costumbre, era cultura y era una expectativa. Y para mí creer en Dios y creer en la religión y tener eso como identidad era algo muy normal y natural para mí. Para mí nunca se me hizo extraño, por ejemplo, ir a misa, hablar de Dios. Era parte de la cultura siendo hispana, siendo latina. Em, y este muchacho también venía de una familia igual, iban a misa, bla, bla, bla. Y en ese entonces, él, eh, él vivía en la ciudad en donde yo había nacido y crecido, pero sin embargo, para ese entonces mi familia ya se había mudado para otra ciudad que quedaba un poco más lejos, entonces esa relación era de distancia larga. No tanto porque quedaba como, ponle 40, 45 minutos, no era mucho, pero como éramos jóvenes y no teníamos la misma accesibilidad de nada más agarrar un coche, navegar y ya, eh, nos veíamos cuando se podía, pero particularmente la relación era por teléfono. Él, les cuento, para darle un poquito de prehistoria a quién es Adrián, para que lo comprendan un poco, es que él es un muchacho que era muy, bueno, era muchacho, era un muchacho que era muy de lógica, de ciencia, que muy, a mí yo no creo esto, aunque lo tengo que ver para creer. Básicamente él era, no me cuentes historias, no quiero supersticiones, yo soy de que quiero la evidencia y la creo. Ok, bien. No diría que era ateo, pero sí era como muy contrario a ciertas cosas, aunque les cuento que él era muy contrario cuando se trata de cosas de conveniencia.
porque en ciertas cosas él sí era muy, sí, muy rígido, estricto, de que la ciencia, de que la lógica, de que ya, pero en otras cosas la ciencia iba por la ventana. Entonces, era como que muy inconveniente. Cuando que le conviene ser muy científico y lógico, bueno, y cuando no, okey, ya. El día en el que sucedió, esta experiencia paranormal, ese día yo estaba en mi casa y estábamos platicando por el teléfono, y él tocó el tema de la religión. Él era la clase de persona que yo siento, pueda que esté equivocada, ya haya cambiado, ya han pasado más de 10 años, las personas cambiamos, em, y no le deseo nada mal, al contrario, pero él era muy como que se sentía de esas clases de personas como que yo sé de esto y me gusta dejarle saber a todo mundo lo que yo sé, pero lo hacía de un poquito de una manera medio, como un poquito creidito, le vamos a poner. Él, algo que le gustaba de mí, yo creo, era que yo era muy impresionable. Yo era, me gustaba su forma de ser, me interesaba. A mí se me hacía una persona inteligente y yo como que le agregaba a ese aire de él de importancia, porque él decía, ay, esto leí un libro y aquí se dice esto y aquí era el otro, y yo, ay, sí, ok, yo muy interesada y yo pues siempre, era mi primer novio y él era mi primer novio, o sea, en serio. De que tú digas, este es mi novio y oficial y en serio y ya andamos y medio mundo sabe. Y yo creo que eso también le agregó un poco de la importancia que yo le daba a él, porque como una muchacha joven, él ya había tenido otras novias, yo no, era mi primer novio, entonces yo lo veía más como que, ay, es mi primer todo y tengo que, estás como que muy alterada y quieres que todo sea perfecto y bueno, y yo pues todo lo que él decía, ajá, lo escuchaba, le daba su razón, muy respetado. Y yo recuerdo que ese día toca el tema de la religión, y específicamente empieza a platicar sobre la Biblia. Y me dice, fíjate que la religión, que la Biblia, que se contradice, que dice una cosa y luego a las cuantas otras páginas dice lo opuesto. Y me dio ejemplos, se tocó ejemplos que y apuestas, las apuestas. Y, que apuestas dinero y que sabe qué tanto y y ya. Y que eso era, que no era bien, que no se veía bien y luego que aquí dice esto y básicamente diciendo la religión y la Biblia específicamente dice que esto sí y luego a la otra página dice que esto no. Como que se contradice mucho. ¿Ok? Y yo pues, yo me acuerdo que estaba sentada en mi cama y lo escuchaba. Y sí, okey, ajá, okey. Y yo, pues, nunca había cuestionado mi creencia en Dios, ni mi religión, porque para mí era normal, era parte de mi cultura. Entonces, no era como que yo tenía una aferración a la religión, pero yo lo tomaba como un hecho. Y yo lo escuchaba y en ese momento yo me acuerdo que yo pensaba, pues, guau, o sea, dice todas estas cosas y creo que tiene razón, imagínate. O sea, una persona que sabe tanto y me está diciendo que esto dice y luego la otra página dice algo más y pues como que me derrumbó un poco mi casa de costumbre, de creencia. Y ya terminamos esa conversación y yo me alisto, me meto a mi cama, me duermo y en ese momento antes de dormir yo me acuerdo que yo pensé, eh, o sea, tenía dudas de la religión, de la Biblia, de qué, o sea, de Dios, de qué es lo que todo este tiempo había creído una cosa y resulta que quizás no es así. Y me fue a dormir y esa noche yo tenía la cobija, las sábanas sobre mi cabeza. Sentí que la cama se empezó a menear, a mover. Ahora, no les voy a contar una cosa dramática porque no lo fue.
pero para mí fue dramático porque yo lo experimenté. La cama se empezó a mover no como tipo El Exorcista, donde que mueve para arriba y se remolquea y que va para un lado para otro. No, fue tipo cama como de masaje, las que se dan así de un lado para el otro, así, algo así. No, algo literalmente aloqueado, no, no, no. Pero para mí, que yo lo estaba experimentando, pues para mí fue un infarto. Yo estaba en la cama y eh, lo único que pude hacer es eh, empezar a rezar, porque pues tenía tanto miedo y no sabía qué es lo que estaba sucediendo. En ese momento, yo sí tenía muchas ganas de quitarme las sábanas para ver qué estaba en mi cuarto, porque yo recuerdo que en ese momento yo tenía el presentimiento de que algo estaba en mi cuarto. No sé qué era, no sé si era el mismísimo diablo o si era otra cosa, pero yo sabía que había algo en mi cuarto. Y por todo lo más que quise, lo evité, no me fijé, porque yo sabía que el momento en el que yo me fijara, me iba a cambiar la vida y me iba a traumar. Y yo no estaba lista para ver lo que era que estaba ahí. Estaba mentalmente lista. Yo no quería verlo, pero a la misma vez tenía una curiosidad tan grande. Y bueno, empiezo a rezar y en ese momento había ido al catecismo, que es de la escuela de la religión católica, y pues yo sabía una que otra oración, pero no me las sabía completamente enteras. Entonces yo recuerdo que yo decía, Padre nuestro que estás en el cielo y Santa María Madre, y yo decía que de aquí un poquito y de acá un cachito, y estaba mixteando y meneando y remixeando ahí oraciones, nada que ver, pero empecé a rezar. Era lo único que yo tenía, lo único que yo podía hacer en ese momento. Mi única otra opción era levantarme, correr hacia la puerta y salirme, pero tenía tanto miedo, yo me sentía paralizada, yo no podía hacer eso. Entonces, la cama dejó de menearse a menos de un minuto, duró. Y yo sentía que el corazón lo tenía aquí en la boca. Y cuando dejó de mover la cama, dejé de rezar. Empieza luego a temblar otra vez la cama. Y rápido empiezo a rezar otra vez, porque yo ya me había dado cuenta que sí funcionaba. El rezo sí funcionó. Empecé a rezar otra vez y duró menos de 30 segundos y dejó de menear, de temblar la cama. Ya no volvió a temblar, tembló una vez, recé, tembló dos veces, recé y ya no más. En algún punto volví a conciliar el sueño. Me duermo. Cuando me levanto, yo me fijé por mi cuarto para ver si había evidencia de algún tipo de terremoto, de un temblor, porque era lo más obvio y natural, la razón que más le podía asignar a lo que acaba de ocurrir. No había nada en el piso, nada se había caído. Y luego fui a platicar con mis padres. Le pregunté a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, oye, que si había temblor, que si sintieron algo, que si algo se cayó en la casa. No, nada. Qué extraño. Y me metí en línea, vivía en el estado de Illinois en ese momento, y me puse a fijar, hubo un terremoto, un temblor, algo que haya sucedido. Nada, ok, no hay explicación. Al día siguiente también le comenté a Adrián, el novio, que lo que había sucedido. Y le dije, mira que acaba de suceder esto, que tembló la cama, fíjate que fue después de esa conversación que tuvimos sobre las dudas. Y su respuesta fue,
pues te lo imaginaste, es todo, te lo imaginaste. Yo en ese momento ya me di cuenta de la clase de persona que era él. Y no es que yo esperaba que me creyera, que me dijera, ay, sí, claro, fue un exorcismo y fue un demonio, pero me hizo tan mínimo la experiencia que yo la sentí tan fuerte, que lo sentí como un golpe, porque yo también lo sentía a él como un poco responsable, porque él tocó el tema y francamente eso es lo que me metió en la cabeza esa noche, pero al fin yo fui la que decidí creer. Entonces yo recuerdo que me puse a investigar un poco más sobre incidentes similares, qué es lo que posiblemente ocurrió. Y en inglés se llama Falling from Grace. Es algo parecido a como cuando una persona que es creyente deja de creer y es como que vulnerable. Ahora ya estás libre para que cualquier otra cosa o entidad te tome. Y me sentí en ese momento que gracias a las dudas que yo tenía, yo me abrí para que algo me tomara, algo malo. Y eso es lo que yo siento que sucedió. Gracias a las dudas que yo tuve esa noche, gracias a lo que me sucedió, yo me quedé con dudas. Esas dudas se metieron a mi mente, a mi corazón y a mi creencia y amor por Dios que tenía. Que hoy en día creo en Dios, pero ahora por motivos distintos a los que tenía antes. Ahora que ya he madurado más, entiendo las cosas un poco más diferentes. Em, no lo culpo a él, porque en fin, él cree lo que él cree y todos estamos libres de creer o no creer en algo. Em, pero siento que esa experiencia, aunque no fue algo tan dramático, porque yo sé que muchas personas en línea esperan una historia intensa, súper intensa, dramática y fuerte. No lo fue, pero a la misma vez lo fue para mí. Y esta es mi historia. Eh, no he vuelto a hablar con él en hace ya muchísimos, muchísimos años. Espero que esté bien. No me ha vuelto a suceder ninguna otra ocurrencia paranormal, demoníaca, de lo que le quieran nombrar. Estoy muy agradecida en eso porque a mí me encantan las historias de terror, me gusta todo esto, pero no lo quiero experimentar necesariamente. Yo lo creo porque ya lo he vivido y con las historias de las demás personas tengo para estar feliz. Tengo otra historia muy, muy interesante que no me pasó a mí, pero me la contaron. Alguien que le pasó se la contó a la persona que me la contó a mí. Entonces es como una tercera historia. Esa es mi historia. Desde ese entonces no me ha sucedido nada. Espero que les hayan gustado mi video, mi primer video debut en español completamente. Me gustaría hacer más videos así en español porque la verdad me encanta hablar en español y me gustaría poder hacer más videos en español. Espero que les guste, espero que les interese y si les gustan ver más videos, déjenme por favor saber qué clase de videos les gustaría ver y yo trato de hacerlos para ustedes. Muchísimas gracias por ver mi video. Espero que les haya agradado y por favor déjenme un like, un comentario y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Que tengan bonitas pesadillas.